Estamos iniciando una nueva programación de Iluminados por su Palabra, como todos los miércoles, acompañándolos ustedes y acompañándonos a nosotros desde su lado, disfrutando con visitas, felices, entre otras cosas porque mucha gente también se sumó a la participación de compartir el spot que tenemos en nuestras redes sociales y se viralizó, llegó hasta España, Francia, Italia, la calle España, calle Italia, calle... No, se viralizó por todos lados y realmente estamos contentos porque se pudo dar a conocer un poquito más Iluminados por su Palabra. Y estamos contentos también porque cada vez hay más comida en la mesa de Iluminados por su Palabra. Cada vez hay más comida. ¿Qué tenemos hoy, Javi? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes a todos. Sí, Silvia, como ya es costumbre, nos mandó unas galletitas de coco, acá se escuchan, y unos alfajorcitos de maicena. Ya nos estamos mal acostumbrando, pero es para las visitas, me dijo. Y sí, y mi mamá nos mandó unos sépoles, se llama. Bueno, es algo italiano, muy rico también, unas masitas con un molde de pescadito. Creo que nos vieron como con ganas de Perdón, sí. ¿molde o gusto a pescadito? No, con molde. Me van a hacer perder la línea. Menos mal. No sí, estás en edad de crecimiento, Javi, también, así que debe ser por eso que nos la mandan panza me tanta está comida. creciendo. Eso es lo único. Así que, ¿cómo se llaman? Perdón. Sépole. Mira, yo los conocía como buñuelos. Mi abuelo Alfredo los hacía. Bueno. Muy parecidos. Sí, debe ser de otra región, quizás de Italia. Bienvenido, Damián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes. Y viniste hoy no solo con la licenciada Luciana que nos acompaña. Así es, hoy estoy aquí con mi esposa. Es un gran privilegio, un gran gozo para mí poder compartir este ministerio con ustedes, pero especialmente en esta oportunidad con mi esposa. Hola, Luli. Hola, bueno, muchas gracias por habernos invitado y para mí es un honor estar acá con ustedes, compartiendo sobre todo el mensaje tan hermoso que vamos a hablar en esta noche ya. Así que bueno, muy contenta de estar acá. Gracias por la visita. Vas a conocer el programa desde este lado, de todas las cosas que surgen desde este lado de la cocina del programa. Y bueno, como dijimos, nos han escrito, nos han mandado o compartido sus spots, el spot de Iluminados por su Palabra, y aquí tenemos algunos premios como hemos prometido. Qué bueno. Javi, para dar los números de comunicación también para las personas. Sí, nos pueden mandar sus mensajes al 153-757-6933, por Facebook en Iluminados por su Palabra, en Twitter @Iluminados Radio, y nos pueden descargar la aplicación en el Play Store en la app de Sonido 21, ZONYDO 21 con números romanos. Bien, tengo en mi mano entonces, antes de comenzar, el CD completo de música de Vencedores por Cristo. Esto va a ser para uno de los ganadores. Y tengo otro libro, todavía no voy a decir de qué se trata este libro, pero está relacionado con uno de nuestros programas de radio que hemos hecho antes. Así que los que han participado y han compartido ese spot van a ganarlo, pero los que no lo han hecho todavía tienen tiempo para entrar en nuestro muro de Facebook y compartirlos. Bien, ¿cómo era la consigna para poder participar? La consigna es entrar a nuestro muro de Facebook o Twitter, eventualmente, como uno solo compartió en Twitter, fue Leo, y buscar el spot. Es un video, un audiovisual de Iluminados por su Palabra que dura unos 4 minutos, y simplemente compartirla. Ir al clic abajo, compartir, así en su propio muro, difundir esto en nuestras redes sociales, y de este modo van a participar del CD de Vencedores por Cristo y de un gran libro que no decimos todavía de qué se trata. Qué bueno. El título de hoy, el programa de hoy tan especial, es Posmodernismo, la crisis de la verdad. Posmodernismo, la crisis de la verdad. Y cuando uno piensa ya en este tema, lo primero que le llama la atención es esta crisis de la verdad, que realmente no es nada nuevo, podríamos decir. Nos ubicamos primeramente en el siglo I después de Cristo, en donde el Evangelio estaba siendo difundido, estaba siendo predicado, estaba llegando a las diferentes regiones del mundo, y allí en ese momento la verdad de Dios empieza a ser menoscabada, empieza a ser menospreciada. De modo tal que surgieron, dice John MacArthur en su libro Verdad en Guerra, surgieron 2 olas de crisis de la verdad en ese momento. Una de ellas, perteneciente al grupo de los judaizantes. Estos hombres habían puesto la tradición por encima de la Biblia, del Evangelio, y habían enterrado la verdad del Evangelio. De modo tal que las costumbres, la tradición,
opacaban el mensaje central de la Biblia, que es: por fe en Cristo somos salvos únicamente. Pero otra de las olas que surgió en aquellos momentos es la ola de el gnosticismo. Viene una palabra griega, gnosis, que significa conocimiento. Los promotores, los líderes de este grupo buscaban un conocimiento secreto. Prometían a sus discípulos un conocimiento secreto que únicamente ellos tenían, de modo tal que los seguían, esas supersticiones, esos mitos, esas ideas y filosofías que en un principio extraían de las religiones paganas, todos los que seguían esas ideas iban a llegar a ese conocimiento. Y en ese momento también los gnósticos negaron una doctrina fundamental del cristianismo, que es la encarnación de Cristo. Cristo es un ser humano y Cristo se encarnó para morir en la cruz por nosotros. De modo tal que estamos diciendo, en resumidas cuentas, que la mentira, la confusión, no es algo nuevo. Ha llegado y se ha iniciado en el siglo I después de Cristo. Y no obstante, la Biblia nos dice: compremos la verdad y no la vendamos. Compremos la verdad y no la vendamos. Pero 20 siglos después, ¿no es así? Mejor dicho, 2 siglos después, 2 milenios después, 20 siglos después, estamos en el 2017, y quizá muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos abrazado esta filosofía del siglo XXI, que es el posmodernismo. Quizá muchos de los que nos están escuchando en este momento no tienen la absoluta idea de qué estamos hablando, les suena por primera vez, ¿no es así esto? Sí, tal cual. De hecho, no es que muchos de nosotros lo hemos abrazado, sino que estamos inmersos en el posmodernismo. Es la corriente de pensamiento que fluye en la sociedad de hoy. Es este pensamiento que está vigente hoy. Como posmodernismo, antes de posmodernismo deberíamos hablar un poco de premodernismo y de modernismo. Pero actualmente en esta era, así como bien decís vos, a partir del año 1980, la corriente de pensamiento, ideología, religión es el posmodernismo. Sí, es una sociedad que se caracteriza por una ausencia de valores absolutos, se celebra la pluralidad, la diversidad, y hay una tolerancia a ideas aun cuando estas ideas no se relacionan con la realidad. Y este posmodernismo lo que se destaca es abrazar un paradigma que es el relativismo. El hombre posmoderno es un hombre centrado en el mismo, individualista, un hombre que no se aferra a conceptos absolutos como el de la familia, el de la maternidad, de la masculinidad, que se ha alejado, ¿no es cierto?, de las ideas originales de la palabra de Dios. Es un hombre centrado absolutamente en él, en donde no hay valores absolutos, en donde hay un énfasis en producir y consumir, y en donde ya, como dije anteriormente, donde el hombre es el centro. Por eso también se deja de lado a Dios. Dios puede ser un ser creado según mi propia perspectiva, un Dios inventado, lo cual nosotros ya sabemos que se llama idolatría, ¿no es cierto? Estas son las características del hombre posmoderno. Está muy bien lo que decías, y como bien decías, esto afecta, digamos, todas las esferas del ser humano. La familia, mencionabas, sí. La sociedad. Podemos decir, vos utilizaste la palabra, Luciana, paradigma. Me gustó esa palabra porque también es un modelo, es un ejemplo, es una cosmovisión. Hay diferentes cosmovisiones en la Biblia y eso impacta la manera en que nosotros vamos a entender las cosas y a vivirla en consecuencia. Por ejemplo, una persona que es atea vive de acuerdo en esa cosmovisión. En su paradigma, en su pensamiento, Dios no existe. Y vive como si Dios no existiera. Vive de esa manera. Me gusta pensar en la cosmovisión como unos lentes con el cual uno ve el mundo. Son unos lentes, de acuerdo al lente que yo me pongo, a partir de ahí yo puedo ir visualizando y dar cuenta y significando la realidad que yo veo. Una realidad entre comillas, porque sabemos que la realidad es la única realidad es la realidad de Dios. Ya vamos más adelante a hablar qué es la realidad y qué es la verdad, ¿no es cierto? Pero bueno, me gusta pensar la cosmovisión como un lente que yo me pongo para ver el mundo. Y son dos cosas opuestas entonces, porque por un lado tenemos una cosmovisión cristiana, una cosmovisión
para la persona que es cristiano y afecta todas las áreas de la vida, la familia, la sociedad, las relaciones humanas, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenemos otras cosmovisiones. Y en esta cosmovisión es un camino opuesto, es un estilo de vida diferente al cristianismo y es en el sistema en el cual estamos inmersos. Pero Damián, hace un rato mencionaste que hay 3 paradigmas, podríamos decir, o 3 etapas, 3 épocas, que son el premoderno, el moderno y la posmodernidad, en el cual estamos inmersos. Ahora, para entender la posmodernidad tendremos que retomar desde el principio, ¿no? Saber de dónde surgió todo esto en realidad. Es importante, antes de definir cada una, decir que el posmodernismo, el modernismo y el premodernismo, el modernismo y el posmodernismo es una forma en que los antropólogos, los sociólogos nos han acordado para poder organizar la sociedad en la cual vivimos y el paso del tiempo. Entonces es importante aclarar eso, es una forma de conceptualizar el paso del tiempo y cada uno de estos periodos que Damián los va a caracterizar, tienen sus propios valores, sus propios principios y esto nos va afectando como miembros de una sociedad en la cual vivimos. Bueno, no quiero que se mareen, capaz que los oyentes están un poco mareados por todas estas palabras similares. Pero el premodernismo es la corriente de pensamiento que existía desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo aproximadamente, donde lo que se veía era que la verdad era absoluta, ¿sí? Se conocía la verdad como algo absoluto, no existía este relativismo. La verdad era una y esa era absoluta. Y también existía una creencia en lo sobrenatural, ¿sí? Se buscaba la deidad, se buscaba a Dios. Y la autoridad máxima en esa época era Dios. Había una búsqueda de parte del hombre de la deidad, había diferentes religiones en el mundo, conocidos aún en ese momento. Pienso en Hechos capítulo 17, cuando Pablo va a Atenas, y donde se encuentra en el Areópago, y los filósofos, las personas de ese lugar, están adorando a la diversidad de dioses, lo llevan al templo, y él observa esta diversa adoración politeísta, podríamos decir entonces, y ve un lugar vacío. Ellos tenían, digamos, la precaución o el miedo de que algún dios se estaban olvidando. Entonces Pablo le dice, bueno, al Dios no conocido, que ustedes adoran sin conocerle, yo les vengo a contar de este Dios. Y empezó desde lo básico, ¿no? Es el Dios creador, es el Dios que nos formó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este era el estilo de vida, por lo que estamos viendo, del premodernismo. Tal cual. Antes de eso, también en los tiempos de Jesús, los romanos tenían muchos dioses también, y en los tiempos de Moisés, como solemos hablar muchas veces aquí en el programa, Egipto justamente tenía muchísimos dioses. Y bueno, Israel, el pueblo judío, era monoteísta. Así que había una búsqueda de Dios y se creía en lo sobrenatural. Ahora, el modernismo, que viene luego de esto, a partir del año 1700 después de Cristo, hasta más o menos 1970, hasta hace poco, todavía la verdad seguía siendo objetiva, absoluta. Pero ya comenzaba a existir un escepticismo hacia lo sobrenatural. Ya comenzaba el auge de la ciencia. Esa verdad no se encontraba en la religión, no se encontraba en la deidad, sino que se buscaba en la ciencia. Exactamente, y por ende ya la autoridad no estaba en Dios, sino la autoridad estaba en la ciencia. Sí, ahí coincide con la entrada de la corriente evolucionista. Hasta ese momento no había duda que el creacionismo era la idea principal en cuanto a el origen del ser humano y de todo lo creado. Ahora, acá hace su entrada Darwin, donde empieza a cuestionar la idea de Dios, de un Dios creador, y ahí es cuando surge también uno de sus libros, El origen de las especies. En ese libro, publicado en 1859, donde Darwin desarrolla un pensamiento en donde hay una superación y supervivencia del más apto. Entonces, en cada generación las personas van sacando ventajas sobre otro y está venciendo, ¿no? el más apto, el que, según en sus palabras, tiene que ver con la selección natural, ¿no es así? Ahora, este paradigma, esta manera de pensar, este estilo
de pensamiento que dominó desde 1700 a 1980. Sí, 1970. Tuvo 3 siglos y realmente está muy cerca de la actualidad. Es importante destacar, de este modo, el resultado que tuvo esto en el siglo XX, para ser precisos. Me encanta porque he leído un poquito de todo, de sociólogos de todos los países, y todos al unísono han coincidido que cuando comenzó el siglo XX, todos imaginaban una época de oro en el mundo, para la sociedad, mejoramiento, vencer a la pobreza, el mejoramiento de la tecnología, la calidad de vida, vencer a las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tristemente este fue un siglo marcado por la devastación, por el caos, 2 guerras mundiales, crisis económica en 1929 en Estados Unidos, Guerra Fría, revoluciones, el capitalismo destrozando y generando esta división de clases, ¿no es así? Más pobreza, más enfermedad, muertes. Fue un siglo del caos, que comenzó en 1700, dejando a Dios de plano, ¿no es así?, claro, del primer lugar, y creyendo en el ser humano, en la razón, poniendo como Mesías a la razón y sí, aún al mismo Darwin en esta teoría, y tuvo unas consecuencias catastróficas, ciertamente. Así es. Y finalmente en 1980 aproximadamente comienza este pensamiento, este paradigma que decíamos sobre el postmodernismo, que es, bueno, hasta la actualidad, donde lo que prevalece es una verdad relativa, ¿sí? Una verdad relativa, donde lo que vos pensás o lo que pienso yo, aunque sean ideas antagónicas, o sea, ideas contrarias, son verdad. Vos pensás esto, bueno, es verdad. Yo pienso esto, bueno, esta es mi verdad. Ese es el pensamiento de hoy, ¿no? Y bueno, por supuesto ya no hay un conocimiento de lo sobrenatural, sino que al contrario, se cree que no existe nada fuera de nosotros, ¿no? Que no existe nada, o también se empieza a tener un conocimiento místico de lo sobrenatural. O sea, cada uno se crea en su mente el Dios que quiere. Lo que al principio que nosotros llamamos bíblicamente idolatría. Entonces, y cada uno puede respetar. O sea, es un Dios construido a mi manera, un Dios que yo lo puedo crear con mi propia imaginación y se respeta. Por eso es el surgimiento que hoy nos afecta mucho y está muy en auge el budismo, un Dios, las religiones orientales. Claro, exactamente, empieza a tener un énfasis muy grande en Argentina. Yo lo estoy viendo actualmente, el budismo, un Dios creado para beneficio del hombre. Está bueno lo que dicen, pero porque bien lo relataron ustedes. Empezó en 1980, pero dura hasta la actualidad y está en pleno auge este paradigma, el posmodernismo. Pero está bueno aclarar que esto surge como respuesta al modernismo, ¿no? O sea, el modernismo no encontró las respuestas adecuadas en todo su deseo de poner a la razón sobre toda otra cosa como prioridad, y buscó a través de la ciencia la verdad, pero los fracasos, el caos, la devastación produjo una consecuencia, y esa consecuencia devino en este nuevo paradigma que es el posmodernismo. Y como bien relataron ustedes, está familiarizada y es la hermana gemela del relativismo. Yo debo respetarte a vos porque pensás diferente, mientras que en otro siglo era, si pensábamos diferentes, está abierto el debate, a la charla, ¿no? Ahora, muchas personas que nos están escuchando en este primer bloque sobre este gran programa, un programa muy actual, en el que buscamos ser entendidos en los tiempos, escuchan posmodernismo, la crisis de la verdad. Y quizá del otro lado nos escucha una ama de casa, un pintor, un albañil, una persona, un ciudadano común, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver, porque de acuerdo a este paradigma en el que estamos viviendo en la actualidad, esto quizá lo hemos abrazado sin darnos cuenta. Vivimos en este medio ambiente que llamamos posmodernismo y nos afecta a todos de todas las maneras posibles. Vamos a dar algunos ejemplos. Quizá una ama de casa que nos está escuchando
que se pregunta, ¿cómo me afecta a mí el posmodernismo? Bueno, quizás sea la comprar una prenda, una ropa para alguno de sus hijos, y en el local en donde va se encuentra con que no hay ropa masculina o femenina, sino que hay ropa unisex. De modo tal que el relativismo, este liberalismo del ser humano, se encuentra presente aún en la ropa que uno va a comprar. Sí, es interesante. Estaba escuchando una predicación de que ahora se habla de espectro de la sexualidad. No es que hay dos géneros como la palabra de Dios lo sostiene, la masculinidad y la feminidad, sino que se habla del espectro. Y bueno, esto está muy de la mano del relativismo. Cada uno... la sexualidad es una construcción que uno lo va haciendo. Es una construcción cultural. Cultural, dicen, ¿no? Claro, que uno va construyendo y no es algo dado por Dios, no es algo dado incluso desde la biología misma, donde sabemos que es XXXY, no hay otra opción. Hablando de la genética nuestra, ¿no? Claro, de los cromosomas, para que todos nos entiendan. Entonces, fíjense que se habla de espectro de la sexualidad. ¿De qué modo entonces estamos empezando este programa? Para entender que esto nos atañe a todos, porque estamos viviendo en un siglo en donde hay mucha mentira, hay mucha falsedad, y nosotros queremos levantar la bandera y el estandarte de la verdad, ¿no? Entonces queremos invitarlo a nuestros oyentes a que se queden prendidos a la radio, a que escuchen y realmente podamos conocer la palabra de Dios, interiorizarnos en la verdad, en Jesucristo, y seguir definiendo este gran título de este programa, Posmodernismo, la crisis de la verdad. Pero antes de seguir vamos a escuchar un tema musical de la IBI, El Dios que adoramos.
Bien, tenemos un gran programa por delante que estamos disfrutando y realmente uno se queda despabilado con toda la información, ¿no? Del cual nos quedamos charlando aún mientras escuchamos la música de fondo, acerca de las consecuencias trágicas que trajo todos estos paradigmas en la actualidad, ¿no? Y la consecuencia en el que devino en la actualidad en el que estamos viviendo. Pero principalmente, Damián, la consecuencia del modernismo, las consecuencias de lo que provocó este pensamiento evolucionista, esta supervivencia del más apto, este genocidio, podríamos decir, surgido en Alemania, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Tal cual, como dijimos antes, en el modernismo la autoridad fue puesta en la ciencia. Y ahí hubo un gran auge del evolucionismo, donde la teoría era la supervivencia del más apto. Y si lo asimilamos a ese tiempo con la Segunda Guerra Mundial, vemos que Hitler justamente lo que hizo es eso, es considerar al pueblo de Israel, a los judíos, como menos. Sí, como animales, exactamente. Como menos que ellos. Entonces es como que el alemán quería prevalecer y hacer que los judíos, matarlos, exactamente, hacerlos desaparecer. O sea que hay una causa y efecto en esta teoría, en este paradigma. Evolución tiene un efecto de racismo, en otras palabras. Claro. Someter al otro pueblo, al que es diferente a mí, someterlo y hacerlo desaparecer. Eso es lo que hizo Hitler. Y no es nada menos que en la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, el saldo fue de personas muertas, de víctimas, entre todos los pueblos, Rusia, Estados Unidos, etc., 53 millones de personas. Sí. Un saldo muy alto. Muy alto. Y esto dejó el modernismo, entre otras cosas. 53 millones, ¿no? Sí. Y ahí, como decís vos, a causa de esto, como solución de esto, muchos eruditos se congregaron en los Estados Unidos, entre ellos estaba Albert Einstein, para empezar a realizar convenciones y tratar de llegar a un punto en común para que esto no volviera a ocurrir. Y allí nace el posmodernismo justamente, porque estos eruditos, científicos, sociólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, bien. Exactamente, ¿qué ocurrió? No se pusieron de acuerdo. Sí, lo que querían hacer es realizar una ley que tuviera principios morales y bueno, se dieron cuenta que no podían, y como una respuesta ante este totalitarismo de Hitler, claro, ahí surge el relativismo. Pero bueno, hoy en día sabemos lo que el relativismo ha producido. Exactamente, allí nació justamente el paradigma del posmodernismo, ¿no? Y con el relativismo. Entonces, ahora este posmodernismo también trae grandes consecuencias. Y son consecuencias negativas, hablamos de no considerar a la persona y la vida humana como una vida que ha sido dada por Dios, de la creación de Dios, de modo tal que uno puede ver un nuevo genocidio que se cumple cada año, ya no en la Segunda Guerra Mundial, sino el genocidio del aborto, porque los datos también son alarmantes y nos dicen que hay 50 millones de niños muertos en este campo de concentración que es el aborto. Es terrible eso. Bueno, en el modernismo la autoridad era la ciencia, dijimos, y en esto el evolucionismo, ¿no? Que trajo estas grandes consecuencias. En el posmodernismo, la máxima autoridad no la tiene nadie. No existe. Nadie tiene la autoridad, no existe. Es decir, que lo que vos pensás puede estar bien, lo que yo pienso puede estar bien, aquella religión está bien, aquella otra está bien, aquella ideología está bien, aquella otra también. Entonces esto lo que produce es que cada uno hace lo que bien le parece. Y por ende, una consecuencia puede ser esa, ¿no? El aborto, este genocidio tremendo que está llevándose más víctimas que se llevó la Segunda Guerra Mundial. Y uno se pregunta a todo esto también, ¿no? ¿Dónde surgió la mentira? ¿Por qué hemos llegado hasta esta altura? ¿Cómo comenzó todo? Y para eso nos tenemos que remontar a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5, en donde vemos la primera gran mentira, ¿no? Y el acecho de la serpiente a Eva. Dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿conoce Dios con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí tenemos entonces la primera y gran mentira, donde empezó todo. Y esto nos remontamos a 6.000 años atrás, ¿no es así?, de la historia humana, 4.000 antes de Cristo, en donde la serpiente se acercó a Eva en representación, ¿no?, de Satanás, como un tipo de Satanás, y bueno, aprovechó con su astucia, con su inteligencia, y disfrazó una mentira. Es decir, le vendió a Eva una mentira, pero en un paquete de verdad. O sea, Dios le había dicho, no pueden comer únicamente de tal árbol, de un árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente se acercó a Eva y le dijo, con que Dios le dijo, no pueden comer de todo árbol del huerto. Entonces, ahí vemos a la serpiente que toma una mentira, la envuelve con un envoltorio de verdad, le cambia solo una palabra a Eva, y Eva termina comprando esta mentira. O sea, ahí vemos a Satanás justamente relativizando la verdad. Exactamente. Relativizando eso es la palabra de Dios, ¿no es así? Exactamente, relativizando la palabra de Dios, el absoluto que Dios había planteado, la orden que Dios había instalado, instituido, Él la relativiza y siembra la duda. Y esto también lo podemos ver en Pilato. Pilato también relativiza, atendiendo a la verdad misma encarnada ante sus ojos. Llega a preguntarle, una vez que el Señor Jesús le había dicho que Él era la verdad, el camino, ¿qué es la verdad?, le pregunta. Entonces ahí vemos que esta puesta en duda de lo que dice Dios, de la palabra de Dios, ya está intrínseco en el corazón del ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que el corazón del hombre está continuamente inclinado al mal, que no hay justo ni aún uno, que en Isaías dice que cada uno se fue por su camino, y ahí vemos que eso, si bien hoy en día en el posmodernismo está en auge, eso está intrínsecamente en el corazón nuestro. Solamente Dios puede transformar nuestro corazón. Tenemos que darle nombre de apellido a este problema que está en el corazón humano. Y esto se llama pecado. La psicología podrá decir quizá que tiene que ver con los sueños. La cultura puede ser que tenga que decir que esto tiene que ver con la herencia familiar. Y así la sociología puede decir que el problema se encuentra en la cultura, en la sociedad, etcétera. Pero la Biblia le da nombre y apellido a esto, y esto es el pecado, es la incredulidad. Y tenemos dos escenas que hemos elegido para este programa, hablando de la crisis de la verdad, en la perspectiva del posmodernismo en el que estamos situados. Y una, bien decíamos, que es Génesis capítulo 3. Satanás entonces se acerca, como la serpiente, a Eva. Lo primero que le dice es, con que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. Entonces, primeramente está cuestionando la palabra de Dios, está relativizando, como bien dijeron, la palabra de Dios. Luego miente enfáticamente, le dice, no moriréis. Está difamando completamente la palabra de Dios, está cuestionando el nombre de Dios. No moriréis. Dios sabe que el día que comieren de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios, ¿no? Entonces, cuánta astucia de Satanás, comenzando en este capítulo de la Biblia, allí en Génesis capítulo 3, pero decíamos que había otro hombre que también, teniendo a la verdad encarnada, a Jesucristo, recordamos ese pasaje, es Juan capítulo 19, en donde Jesucristo había sido sentenciado primeramente por el sacerdocio de los judíos, por los fariseos, luego llevado a Pilato, aquel Viernes Santo, acabamos de pasar Pascua, y estamos muy familiarizados con la historia quizá, y en ese momento entonces, luego de una charla entre Pilato y Jesucristo, lo vemos quizá un poco eufórico a Pilato diciendo, ¿qué es la verdad? Y saliendo de aquel lugar. Y esta es la búsqueda, ¿no? También, por otra parte, a mí me habla de esto de que por lo menos hay una búsqueda del ser humano de la verdad. Sí. El posmodernismo tiene su propia verdad, tiene su propio paradigma, tiene su propio pensamiento, y este pensamiento rechaza todo aquello que no tiene que ver con su propio paradigma. Pero nos seguimos preguntando en este programa, ¿qué es la verdad? Exactamente. En primer lugar, es importante decir que la verdad no es algo,
es alguien y es la persona de Jesucristo. Él mismo se encarnó y él mismo dice de él que yo soy el camino y la verdad y la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por él. La verdad no es un sentimiento experimentado, sino que la verdad es un hecho decretado en la eternidad, demostrado en la historia, es revelado progresivamente, es registrado en las Escrituras. Otra cosa que es importante decir es que la verdad es lo que Dios dice que es la verdad, lo cual se encuentra en su palabra. En Isaías 65:16 dice Dios del mismo que Él es Dios de verdad. Qué hermoso es. En esta era en donde todo es relativo, en donde nada es seguro, en donde no hay verdades, podemos ir a acudir a Dios, que Él es el Dios de la verdad. Qué tranquilidad que nos da como hijos de Dios el experimentar este atributo de Dios. Encima Él hablando de Él mismo, que Él es la verdad. Qué confianza que esto nos trae a nuestro corazón. Divorciados de Dios, el ser humano está ajeno a la verdad. Divorciado de Dios, el ser humano está en un terreno de mentira, aún en su propia ignorancia, en su propia ingenuidad. Y ahí todo el devenir y todas esas consecuencias, tanto en la era moderna como en la posmoderna en la cual estamos viviendo. Y qué importante entender que nosotros tenemos que estar cimentados en la verdad, tanto como individuos, como sociedad, y estamos viendo también las consecuencias trágicas. Vamos a dar un pequeño ejemplo que viene en este momento a mi mente. Hace poco el pueblo argentino se alarmaba por la muerte de Micaela, una adolescente, una joven de Entre Ríos, de modo tal que uno de los dos violadores fue una persona libertada de la cárcel, fue una persona libre. Ahora, ¿por qué estaba libre esta persona si antes había cometido este tipo de hechos? Bueno, el juez le había dado la libertad a esta persona, y la doctrina en la cual se basó para darle la libertad a esta persona es la doctrina del doctor Zaffaroni, ¿no? Y es una doctrina muy unida a lo que se llama el garantismo, es decir, que una persona cuando tiene un comportamiento adecuado, ha mejorado, etcétera, etcétera, tiene esa garantía, como es un ser humano que tiene derechos intrínsecos, ¿no es así? Dicen los jueces en este sentido y en esta doctrina, que tiene la libertad, Y aún el pueblo argentino está cosechando lo que sembró, es decir, la creencia en el posmodernismo justamente. Y estamos dando un ejemplo solamente, pero esto decíamos en el bloque anterior, cómo se relaciona con la ama de casa, cómo se relaciona con el pintor, con el trabajador, y pienso en un padre que va con su hijo a un shopping, y en ese baño público ve a una persona que es una mujer vestida de hombre, disfrazada de hombre, y entra al baño. La cara, imagínense la cara estupefacto de ese adolescente, de ese niño quizá, que ve esa escena. ¿Qué le dice el padre? ¿Qué le responde el padre? ¿Cómo le explica? Bueno, justamente, si bien no es algo común todavía en la Argentina, esto ya se está discutiendo en los escenarios educativos. Yo me acuerdo de una clase de antropología en la Universidad de La Matanza, una clase entera discutiendo de este tema. Y todo lo que se empieza a discutir en una universidad, luego se lleva a los medios de comunicación, luego también a la política, y se empieza a tolerar en este espacio relativo del posmodernismo, y bueno, se hace algo habitual. Y ahí estamos, de este modo, divorciándonos de la verdad. Sí, qué importante también, volviendo a definir qué es la verdad, para que nos quede claro. La verdad es trina. ¿Qué significa eso? Que tiene como Dios es trino, que tiene todos los atributos de Dios. Y es trina, ¿por qué? Porque está decretada por Dios el Padre, está personificada en Dios el Hijo, su Hijo, el Señor Jesucristo, y es accionada por el Espíritu Santo. La verdad está basada en la revelación de Dios, está centrada en el Evangelio y es revelada por la obra transformadora del Espíritu Santo. Así es. Volviendo a que la Biblia es la verdad y fuente de toda verdad, en el Salmo 121,
19, justamente el salmista nos está exhortando y enseñando acerca de la Biblia, y continuamente en muchos versículos encontramos que dice que la ley de Dios es verdad. En el versículo 142, en el versículo 151 dice, tus mandamientos son verdad. En el Salmo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Vemos al salmista exaltando la palabra de Dios por sobre todas las cosas. El Salmo 19 también, en paralelo a ese Salmo, también exalta la palabra de Dios, manifestando 6 atributos de ella. Y tenemos otro versículo en 2 Timoteo, viene a mi mente, capítulo 3, versículo 15 o 16, también para ser precisos, y 17, dice así la palabra de Dios. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura. Y aquí encontramos la razón por la cual podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué podemos confiar en esta verdad? ¿Por qué podemos confiar en la palabra de Dios revelada? ¿Por qué podemos confiar en este libro, que en griego es Biblion, Biblia, de allí se deriva la palabra de Biblia, que está conformada por 66 libros pequeños, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí se encuentra la causa principal, ¿no?, por la cual podemos confiar. Es inspirada por Dios, es decir, es la palabra que ha salido de la misma boca de Dios. Y muchas personas quizás se pueden estar preguntando, bueno, pero yo había oído y no es así que la palabra de Dios es escrita por hombres, por 40 hombres. ¿Cómo puede ser la palabra de Dios si fue escrita por hombres? Bueno, en efecto, fue escrita por hombres, pero la inspiración, la guía del Espíritu Santo para estos hombres no fue una inspiración ni una guía mecánica, ¿no? Como una máquina, sino Dios ha respetado las propias personalidades de cada uno de ellos, los estilos, las circunstancias por las cuales pasaron, ¿no?, para escribir la palabra de Dios. La cultura, el contexto. Totalmente. Escribieron en diferentes épocas también ellos, y uno habrá escrito un poema de alabanza al Señor, pero otro escribió desde la cárcel, como Pablo. Y aún así, al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis, encontramos que ciertamente es confiable, que hay un hilo conductor, que el mensaje central es la verdad, como bien decíamos. Dios es la verdad como su atributo, Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aún Jesús dijo más adelante en Juan 17:17, santifica a los tuyos con tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto nos muestra que podemos confiar en la palabra de Dios porque es la verdad. En un mundo relativo, en un mundo en donde realmente el ser humano ha perdido de su vista y en su cosmovisión y pensamiento a Dios, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es verdad. Así es. Y cuando citabas este versículo de 2 Timoteo capítulo 3, que dice que la palabra de Dios es inspirada, y como bien dijiste vos, fue escrita por hombres, ¿sí?, con sus costumbres, etcétera, como nombrabas recién, pero esa palabra inspirada quiere decir soplada por Dios. Fue Dios el que puso en esos hombres su revelación. La palabra de Dios contiene la revelación de Dios, la revelación que necesitamos nosotros, los seres humanos, para poder conocer a Dios. Ahí está todo. Ya no necesitamos más revelación. Agrego algo a lo que decías, que recuerdo un mensaje de un amigo hace varios años y clavó mi corazón. La palabra de Dios es suficiente, nos decía, es suficiente. La palabra de Dios, en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir vidas piadosas. No necesitamos más. Si hubiésemos necesitado más libros, ¿no? Necesitaríamos, pero Dios nos dio todo en su palabra para poder conocer a Jesucristo. Me gusta eso, que la palabra de Dios es fuente de toda verdad, nos muestra la revelación de Dios. Dios ya se reveló en su palabra, la Biblia, pero también la Biblia es suficiente.
Ya no necesitamos más nada. Vos, querido cristiano, si querés crecer en la vida cristiana, si querés progresar como cristiano, si querés imitar a Cristo y ser cada día mejor, solo necesitas la palabra de Dios. Por supuesto, ir a una iglesia donde te la enseñen, buscar un maestro que te la pueda enseñar, pero la palabra de Dios es suficiente para luchar contra el pecado, para luchar con tus debilidades, para poder conocer a Dios, la palabra de Dios. Pero también para nosotros los líderes tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es suficiente para toda persona. Es más, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesitamos de expertos, entre comillas, no necesitamos de la ciencia, no necesitamos de la psicología. Aquí está mi esposa, que es licenciada en psicología, y ella nos podría decir bien claro que la palabra de Dios es suficiente. Claro que sí, seguro. Partimos de la concepción que la palabra de Dios es la verdad, y una de las cosas que es verdad es que el principal problema del ser humano no es su crianza, no es un trauma infantil, sino que el principal problema del ser humano es el pecado, y eso es lo que nos revela su palabra. Y qué hermoso es la palabra de Dios, que no solamente nos dice cuál es nuestra condición, sino que nos da la solución, que es Jesucristo. Con esto, que para terminar la idea, quiero llevarle tranquilidad a los cristianos. Cristiano, tenés la Biblia. Tenés la Biblia ahí en tus manos, en la mesa de luz, capaz que llena de tierra, lamentablemente. Buscala. Busca la Biblia, que ella contiene toda la verdad de Dios. Querido líder, querido pastor de iglesia, te animo a que no busquemos, porque yo también soy un líder de la iglesia, no busquemos programas, actividades o consejos de expertos para poder guiar a la iglesia, sino que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios ya es completa para poder aconsejar a aquel que está en debilidad, a aquel que está en angustia, en problemas, para poder animar, para poder guiar al pueblo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es suficiente. Así que te animo a estudiarla, a memorizarla, a aplicarla, a pedir consejo, buscar buenos comentarios bíblicos de personas que exalten la palabra de Dios. Hemos hablado entonces y descrito esta situación y este contexto en el que estamos viviendo, este paradigma que llamamos el modernismo, que está asociado y familiarizado con el relativismo, es decir, la verdad no es absoluta. La verdad es lo que a uno le parece que es verdad, tu propia percepción de la realidad. Y hemos visto también lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdad. Ella es la verdad, en ella podemos confiar. La palabra de Dios es infalible, no tiene error. La palabra de Dios es inerrante, no erra. Y por tal motivo la palabra de Dios es autoritativa. Nos muestra el camino de la verdad, el camino en que nosotros debemos seguir. Pero me gustaría que en el próximo bloque, luego de escribir todo esto, nosotros podamos seguir hablando acerca de cómo se aplica esto en la vida de la familia, en la vida del individuo, en la vida del trabajador común y corriente, del ciudadano, en la vida de la iglesia también. Cómo permea esto, porque quizá estamos abrazando este tipo de pensamiento que es el posmodernismo, pero no nos damos cuenta. Estamos como peces en el agua, mojados, pero inconscientes de esto. Y en el próximo bloque también vamos a volver con los mensajes que nos siguen llegando. Ustedes escuchan cómo vibra el celular. Y vamos a estar diciendo quiénes son los ganadores de este libro y este CD, que me lo quiero llevar yo, pero no, lo vamos a dar. Qué bueno, recordanos cómo es la consigna entonces. Dale, la consigna es compartir en el muro de Facebook, en Twitter o en la red social que usted tenga el spot que usted va a encontrar, un spot audiovisual de Iluminados por su Palabra. Usted puede acceder a YouTube, por ejemplo, y en el canal de YouTube de Iluminados por su Palabra va a encontrar un videíto, que es el spot, es un video de nosotros interactuando aquí en Radio Sonido 21. Y lo puede compartir especialmente por Facebook. Hemos tenido muchas personas que lo han compartido en su propio muro. O sea, han entrado a la fanpage de Iluminados por su Palabra y de allí lo han compartido para que nosotros nos demos cuenta que lo compartieron, claro, ¿no? Claro. Pues si no, si lo compartieron de copy y pegue de YouTube, quizá no nos damos cuenta. O sea, nos encuentran en Facebook en Iluminados por su Palabra. Exactamente. Vamos a escuchar Gracias Cristo de la IBI y ya volvemos.
cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. Bien, nos fueron llegando los mensajes. Tenemos que comprar más libros, me parece. Tenemos que disponer más libros y más recursos a todos los que han ganado. Y tenemos 2 libros y un CD. Y vamos a decir en breve los ganadores. El CD es Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. Y lo ganó alguien que compartió por Twitter y se llama... Leo. Leo. Leo fue Le el damos un ganador. aplauso. ¿Qué leo?
Leo Bornia. Esa, Leo, muy bien. Leito fue el que compartió por Twitter Bien. nuestro spot. Fue el único, ¿no? Fue el que único. usó otra red social. fuera de Twitter. Facebook. Por eso, Espectacular. Twitter. Twitter. Pero tenemos dos CDs también. Perdón, 2 libros. Primero voy a pasar a decir los títulos de los libros y después vamos a decir los ganadores. 2 libros de John MacArthur. Uno muy vinculado a este tema. Nada más que la verdad se titula este libro. Qué bueno. Cómo defender el evangelio en un mundo escéptico. Nada más que la verdad. Y tenemos otro libro de John MacArthur en alusión a uno de nuestros programas hit, nuestros grandes programas que hemos disfrutado mucho. Venza la ansiedad. Un programa también Bien, muy sí, actual. Que hemos Bien, disfrutado. a propósito de eso, si hay algún oyente que no pudo escuchar los programas, ¿cómo puede hacer para poder encontrar aquellos programas? Bien, nos puede buscar, insistimos, en nuestras redes sociales. Nosotros estamos actualmente en Twitter, Facebook y YouTube. Y hemos subido casi todos nuestros programas. Tenemos como 10 programas, los últimos, ¿no? Ahí en Iluminados por su Palabra, en YouTube. Y realmente lo pueden escuchar mientras están yendo para trabajar, mientras están trabajando justamente. Hay unos que lo pueden hacer estudiando y compartir a otras personas. El programa que ustedes deseen, ¿no? Por ejemplo, este de la victoria sobre la ansiedad. O sea, en YouTube encontramos varios de los programas que fueron Exactamente. y vamos a ir subiendo más. Bien, vamos a decir entonces nuestros próximos ganadores. Bueno, uno de ellos es... A ver. Gracia Villegas, de Capital Federal. ¡Qué bien! Gracias, Villegas. Pero tenemos otro libro. Sí, ¿Me lo quedó quedo nomás. yo el otro? Quedó nomás. ¿Quién es entonces? Diego de Napoli, de San Martín. ¡Qué bien! Diego de Napoli. De San Martín. No es de Felicitaciones Napoli. No es de para Napoli, es ellos. de San Martín. Bien. Felicitaciones para ellos, gracias por escucharnos, gracias por compartir nuestros recursos. Y entonces tenemos algunos mensajes también. Sí, dejaron mensajes varios. Tenemos de la familia Marolo, que les mandamos un saludo muy grande. Dice, muy bueno el tema del programa de hoy. Dice, buenísimo el programa. Martina le manda saludos a la familia, a Luli, su hermana. Gracias. Manda muchos saludos también. Raquel dice que está muy bueno el programa. Juan Vázquez dice, excelente programa, saludos a Damián y a Luciana. Muchas gracias. Sí, Silvia dice, bendito sea Dios que nos dio fe para entender la verdad que es Jesucristo. Qué hermoso, qué hermosas palabras. También saludos, mandamos saludos a Calzados LM, que está en la acera 157 Ituzaingó, que nos llamó un oyente diciendo que en esa zapatería están escuchando nuestro programa. Qué bien, ¿qué zapatería es? Calzados LM, Las Heras 157 Ituzaingó, ahí en la estación. Les mandamos saludos. Sponsorea este programa también. Qué bueno. Sin qué lugar a bueno. duda. Bueno, tenemos más mensajes todavía. Sí, y el último de Sebastián, un amigo... Sebastián Silva, un amigo mío, nos está escuchando la radio con su hijo Juani. Así que bueno, le mandamos muchos saludos y deseamos que Dios lo bendiga enormemente a él y a toda su familia. Y a todos los oyentes. Hay personas que nos mandan saludos y se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Otros, los que no saben, nos pueden, insistimos, buscar en Facebook, Iluminados por su Palabra, y dar me gusta. Y les agradecemos por estos mensajes que nos retroalimentan a nosotros para saber que vamos en buen camino, reflexionando, desafiándonos a pensar en este tema actual, en la cultura, posmodernismo, la crisis de la verdad. Permítame contar una ilustración en alusión a este trabajo satánico también que encontramos en Génesis capítulo 3, en donde vemos que desde allí ya se empezaba a menospreciar la verdad y empezaba a vender una mentira con el envoltorio de la verdad, ¿no? Claro. El mismo Satanás. Bueno, y para esta ilustración hay que pensar en el pasado, en los esquimales, y una práctica muy común por la cual cazaban los osos. Ellos tomaban un cuchillo grande, afilado, lo bañaban de sangre, diferentes capas de sangre por medio del cual lo bañaban, y lo congelaban, ¿no? Estamos hablando del Polo Sur. Lo congelaban, ponían el cuchillo en la nieve,
cuchillo estaba congelado, con capas, diversas capas de sangre de algún otro animal. Y los osos se acercaban entonces por el olor hacia ese cuchillo. Empezaban a lamer, ¿no?, lentamente el cuchillo. Y luego que seguían lamiendo, llegaban justamente al cuchillo. Era una práctica muy fuerte, muy cruel, muy efectiva de matar a los osos que tenían los esquimales. De modo tal que cuando el oso había ya lamido toda la sangre congelada, llegaba el cuchillo y se cortaba asimismo toda la lengua. Ahora, naturalmente salía sangre, ¿no?, de esa lengua, y el oso no podía percibir si era su propia sangre o era la sangre congelada. De modo tal que de ese modo los osos se morían desangrados. Y esa práctica tan cruel, esa práctica tan efectiva, muchas veces la estamos viendo en la actualidad a través de esta teoría que llamamos este paradigma posmodernismo, en el cual Satanás no ha cambiado. Puede cambiar su metodología, sí, pero no ha cambiado su artimaña, no ha cambiado su deseo, no ha cambiado su engaño en sí mismo, ¿no? Es en un envoltorio de verdad meter algo engañoso, ¿no es así? De modo tal que cuando los cristianos muchas veces empiezan a abrazar otro tipo de paradigmas, empiezan a lamer de la misma manera que los osos, este tipo de ideas y filosofías se encuentran lastimándose a sí mismos, se encuentran ajenos a la palabra de Dios, malinterpretando las Escrituras. Y esto pasa porque la posmodernidad ha permeado aún en la iglesia cristiana, aún en la iglesia evangélica. Y hoy en día uno le puede preguntar a una persona que desconoce del ámbito religioso, ¿qué es un evangélico para usted? Y te puede dar diversas definiciones en sí mismo de evangélico. ¿Pero por qué? Si hace 500 años no eran las cosas así. Hace 500 años, cuando el pueblo evangélico se separó de Roma, puso como estandarte, como bandera, la palabra de Dios como verdad. Pero hoy en día estamos teniendo un montón de confusiones, un montón de errores, ¿no es así? Sí, la verdad que sí. Justamente este pensamiento postmodernista influencia. Me gusta pensar teniendo en cuenta ese texto que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Claro, en Romanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, como cristianos estamos llamados a no conformarnos a este mundo. Por lo tanto, tenemos que estar alerta cómo este pensamiento postmodernista influencia en la iglesia de hoy. Y esto se ve, por ejemplo, en que es una iglesia que quiere beneficios y no sacrificios. Vienen a la iglesia para recibir y no dar. Ahí recuerdo cuando definíamos el posmodernismo, decíamos que en el posmodernismo existe el pensamiento individualista, egocéntrico, que vemos en la sociedad de hoy. Incluso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: en los postreros tiempos serán amadores de sí mismos las personas. Y es lo que vemos hoy. Hoy cada uno está pensando en el yo, es lo único que le preocupa. A veces hasta ni siquiera la familia, ni siquiera su esposa, ni siquiera sus hijos, ni siquiera los más cercanos, sino que están solamente pensando en el yo. Seguramente, y la iglesia de hoy, también influenciada por el posmodernismo, es una iglesia que construye un Dios a su manera también. Por ejemplo, hace énfasis en el atributo de Dios solamente en el amor, pero se olvida de su justicia. Entonces esto es una forma mística, es lo que decíamos nuevamente, es idolatría. Es una creación de un Dios conforme a su propia imaginación de las personas. Las personas quieren un Dios que dé beneficios, un Dios que sea solamente amor, pero están ignorando que el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, también dice: yo soy un Dios justo, yo soy un Dios que odio el pecado, yo soy un Dios santo, soy un Dios perfecto, y que el que se acerca a mí lo tiene que hacer con la cabeza inclinada, con humildad, mirando al Señor Jesucristo también, que murió por nosotros. Y ahora vamos a volver a este tema. Pero esta es la actualidad de cómo se está viviendo la religión actual. Exactamente, y se deja de lado la Biblia como autoridad absoluta, como veníamos diciendo, y para basarse en sus propias experiencias, vivencias, visiones, emociones, o incluso también le dan lugar a los llamados, entre comillas, expertos seculares. Por ejemplo, se incluyen conceptos dentro de la psicología, dentro de la iglesia, dejando de lado la suficiencia de la palabra de Dios. Otra característica
característica que se destaca en la iglesia está influenciada por el posmodernismo es que es una iglesia cómoda, emotiva, comienza a despreciar las autoridades, los líderes cristianos, los líderes que Dios ha puesto en su iglesia. Estas son algunas de las características. En contraposición de esto, encuentro unas características que pueden ir en contra, un llamado de Dios, mejor dicho, para ir en contra de estas características del posmodernismo en la iglesia. Veíamos que la sociedad es egoísta, el cristiano es egoísta, y justamente es lo contrario a lo que Dios nos manda. Dios dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero también nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que el reto ahí para nosotros los cristianos es: querido amigo, querido hermano, deja de mirarte a vos mismo, deja de preocuparte por vos y empezá a pensar que la vida se trata de Dios y también de ayudar al prójimo. Luego... Exactamente, otra característica es construir a un Dios a mi manera. Exactamente, muy bien, en contraposición de eso es... Te animamos a que busques al Dios de las Escrituras, al Dios revelado en la Biblia. Cristiano amigo, es necesario que empieces a estudiar los atributos de Dios, que conozcas a Dios en toda su plenitud. Lee la Biblia, busca los nombres de Dios, los atributos de Dios. Y no te hagas un Dios a tu manera, a tu pensamiento, a tu imagen. Sí, y otra cuestión que se destaca es que creamos una teología muchas veces basada en cantantes cristianos y no en la palabra de Dios, y se deja de lado la suficiencia de la palabra de Dios. En las emociones, ahí volvemos al punto del posmodernismo, ¿no? Porque decíamos que si el modernismo puso su acento en el racionalismo, en la razón, como eje supremo, el posmodernismo, que fue una respuesta al modernismo, puso su eje, el posmodernismo entonces, en las emociones. Y cuando buscamos una iglesia conforme a la comodidad del ser humano, ¿no? Pone su acento entonces en consecuencia en la música, en los deseos, etcétera. Y aún en la mala interpretación de las escrituras, ¿no? Porque decían ustedes, en buscar nuevas visiones, nuevas revelaciones, nuevas experiencias cristianas, todo esto fuera de la palabra de Dios, dejando la palabra de Dios de lado. De modo tal que estamos dejando la verdad, estamos dejando la palabra de Dios, estamos relativizando la verdad de Dios, algo que decíamos, comenzó hace 6.000 años en el jardín del Edén, se está relativizando, y ese es el problema de la incredulidad y del pecado en el ser humano. ¿Tenías algunas cosas más para destacar? Sí, también se destaca que, como decíamos, que solamente se requieren beneficios. A ver, no hay sacrificios, no hay lucha por el pecado, por ejemplo. Solamente vengo a recibir y no me hables de pecado, no me hables que yo soy pecador, porque eso no me hace bien, no me eleva la autoestima. Y sabemos por medio de la palabra de Dios que los hombres que tenemos que tener la concepción de nosotros suficiente, o sea, que no tenemos que considerarnos ni menor ni mayor. Y sabemos que nos amamos mucho, de acuerdo a la palabra de Dios, y conociendo, haciendo una introspección, sabemos que nos amamos demasiado. Entonces no me hables del pecado, háblame solamente cosas que me hagan bien a mi autoestima, a mi realización personal. Eso, por lo tanto, es una creencia cómoda, emotiva, que descalifica a las instituciones y a los líderes de la iglesia. En contraposición a esto, justamente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, nos exhorta justamente a la unidad, y nos exhorta también a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, exactamente, a que con humildad, con mansedumbre nos tratemos y que considerar al otro que él es superior a mí y no creerme yo el mejor. En Santiago también encontramos que Dios resiste a los soberbios y por lo contrario da gracia, da bendición al humilde, al que se da cuenta de su condición, que es un pecador, que tiene errores, que tiene fallas y que si fuese por él no puede acercarse a Dios. Necesita a alguien. Ese alguien es Jesucristo, la verdad. Y me lleva esto a Jonás, capítulo 2, versículo 8 y 9, en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando Jonás se encontraba en un lugar, en una escuela poco común de aprendizaje, que ese era el vientre de un pez, recordamos que Jonás era un profeta de Dios, y había sido enviado a predicar a Nínive, una ciudad que
que era, digamos, el centro, la capital de Asiria, un imperio en aquellos momentos, en el 760 más o menos antes de Cristo. Y Jonás desobedeció a Dios, se fue por otro camino, y luego de participar de ese camino, ir a un barco, una gran tempestad que llegó en aquella oportunidad, la solución de los marineros fue tirarlo al mar, de modo tal que Jonás se hundió en lo profundo del mar, y ahí tuvo una experiencia con la verdad de Dios muy especial. Ahí conoció, como podríamos decir, como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahí Jonás tuvo una experiencia muy particular con el Señor. De modo tal que en sus últimas palabras, en esta oración que desarrolló en el vientre del pez, dijo así, versículo 8 del capítulo 2 de Jonás: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. Jonás en este momento entonces consideró a Dios, oró a Dios, invocó en su angustia a Dios. Y posiblemente esta experiencia posmoderna, esta experiencia de vida de cualquiera de nuestros oyentes lejos de Dios, le provoque angustia. Y dice la palabra de Dios que los que siguen estas vanidades ilusorias, la misericordia de Dios, a Dios están abandonando la verdad. Un Dios misericordioso, un Dios de verdad, un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios santo, un Dios justo. Pero hay una esperanza para los que nos escuchan. Y esa esperanza es el entendimiento del Evangelio. Y Jonás entendió que la salvación es de Jehová, que la salvación le pertenece a Jehová. Y hemos descrito que el problema principal del hombre, le hemos puesto nombre y apellido, y es el pecado. Y Jonás experimentó el pecado. ¿Y qué es la vida de Jonás sino una ilustración perfecta de lo que es la vida de Jesucristo, ¿no? Y su experiencia en la cruz? Porque Jonás 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez. Y en los últimos momentos quizás Jonás dijo, la salvación es de Jehová. Y dice el próximo versículo que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y qué es esto si no, insistimos, una ilustración de la vida de Cristo? Cristo, como Jonás estuvo en el vientre del pez, Cristo estuvo en el corazón de la tierra, Cristo murió, lo hemos recordado la semana pasada con la Pascua, murió, pero al tercer día, como Jonás, salió de este corazón de la tierra, ¿no? Jesucristo resucitó, y esa es la esperanza, y este es el mensaje para nuestros oyentes. Así es. Vos nombrabas la palabra pecado y tal vez haya un oyente que no sabe lo que es. Pecado justamente es errar al blanco. Pecado es desobedecer a Dios. Pecado es no escuchar la voz de Dios, rechazar el llamado de Dios. Y por causa de este pecado, dice Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesucristo, la verdad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Así que, querido oyente, querido amigo, te animamos a que puedas encontrar la verdad absoluta, la verdad de Dios, que es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es por mí, dijo Jesús. Y desde Iluminados por su Palabra estamos dispuestos a ofrecerle esta mano de ayuda, esta mano de compañía y de consejo, de comunicar todo el consejo de Dios, porque Iluminados por su Palabra es un programa radial de la IBG Ituzaingó, la iglesia de Barrio Gastronómico, la iglesia en Intendente Pérez Quintana 1033 Ituzaingó, y de este modo, y como bien dice el lema de la iglesia, anunciando todo el consejo de Dios, amén, la verdad de Dios. Y queremos decirle que se pueden comunicar con nosotros a nuestro celular, si quieren realmente recibir una Biblia, recibir un consejo de la palabra de Dios. El celular de nuestro programa es 11 37 57 69 33. Y si no, buscarnos por nuestras redes sociales. De este modo nosotros vamos a llegarnos a ustedes, porque queremos comunicar todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y les damos las gracias entonces a cada uno de ustedes que pudieron llegar hasta aquí y participar de este programa.
Gracias, Luciana. No, de nada, la verdad que fue hermoso haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Quedaron algunas cosas en el tintero, pero guardalas para otro programa, guardalas para otro programa porque hay mucha tela para cortar cuando uno habla de posmodernismo, pero cuando uno habla sobre todo de la verdad de la palabra de Dios. Gracias, Damián, y gracias, Javi, también por el programa. Gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes.